Saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando en el lugar y en el tiempo, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Para mí es un gozo, es un privilegio el poder volver una vez más hasta ustedes, ahí donde están en sus hogares, mis hermanos por allá en los demás lugares que nos están mirando, ¿verdad? Que el Señor los bendiga. Antes de citar una escritura que tengo para tomar como base en esta ocasión, voy a invitarlos a que hagamos una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos concedes. Muchas gracias, Señor, por tu bondad inmensa, por tu amor sin igual, Señor. Unge mis labios y el oído de mis hermanos que habrán de escuchar, Señor. Tú conoces todas las cosas, conoces la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Quiero invitarles allí una vez más al libro de los Proverbios, pero en esta ocasión vamos a citar el capítulo 4 del libro de los Proverbios, el verso 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo vuelvo a releer. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Se fija? Ahora, creemos, ¿verdad? Ahora el Señor nos llama justos por esa fe que Él nos dio, fíjese. Capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, allí tenemos, mire, esta escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Se fija? Ahora entonces estoy leyendo esta escritura, ¿verdad? Por la escritura inicial que tomé, la senda de los justos. ¿Cuáles son los justos? Cada uno de los que, habiendo escuchado su palabra, hemos obedecido al Señor. El Señor nos ha justificado por esa fe que, como dije, ahora creemos en Él. No es porque nosotros creímos, sino que porque el Señor nos dio el creer. En la carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice el apóstol esto que estoy refiriendo. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, dice: aún estando, dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, y lo hice por la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se fija? Lo que queremos ahora decir, si ahora creemos en el Señor, los que hemos creído a su palabra, a su evangelio, si ahora creemos, es porque Él nos puso esa fe para creer en Él, ¿verdad? Entonces, no tenemos de qué gloriarnos, no hay nada por el cual podamos nosotros creernos mejor, superiores que todos los demás que no han creído. No, es lo que les estamos diciendo, que Dios es el que obró en nuestras vidas, nos llamó. ¿Por qué? Porque a Él le plació, ciertamente, no más por eso, por su amor, por su bondad, le plació darnos, ponernos la fe para creer en su palabra, en su evangelio. Y ahora, si nosotros entendemos esto, ¿verdad? Debemos de estar siempre glorificando a Dios, alabando a Dios, y no de gloriarnos, de andar gloriándonos. No podemos hacer, ¿verdad?, esto, o no debemos de hacer esto. Fíjese usted en la carta a los Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, dice el capítulo 2, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes sed en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. Y luego mire el verso 4, dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto fue lo que hizo el Señor. ¿Se fija? Entonces, y ahora nosotros, como hijos de Dios, pues tenemos que seguir el ejemplo de Él, ¿verdad? Dándole gracias en todo, ¿verdad? Humildes y tratándonos unos con otros como el Señor quiere. Y lo mismo tratando a las gentes que nos rodean también, ¿verdad? Como que la gente que nos rodea, que nos trata, que nos mira, mire en nosotros la imagen de Dios, que se refleje en nuestra vida, ¿verdad? Y todo esto necesitamos pues pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude y que nos siga ayudando para vivir, ¿verdad?, delante de Él como Él quiere, y para hacer, ¿verdad?, el trabajo que Él nos ha mandado hacer aquí. Nos queda muy poco tiempo ya en este mundo. Yo no voy a decir que va mañana, pasado, no, hablando de la venida del Señor. Son dos cosas las que estamos, como decir, la muerte nos acecha. ¿Y por qué digo esto? Por lo otro que estoy diciendo. La muerte, no sabemos cuándo, qué tanto tiempo vayamos a estar aquí. Y luego, en otra parte,
cuánto, no sabemos cuánto quede, cuánto falte para que se cumpla la promesa de promesas, lo que el Señor ha prometido. Porque fíjese, cuando el apóstol escribe su carta a los tesalonicenses, su segunda carta, ¿verdad? El capítulo, ¿cuánto? Vamos a ver, en donde dice, el capítulo, la primera de Tesalonicenses, me equivoqué, el capítulo 4, el verso 13, dice el apóstol: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Se fija? Entonces, la resurrección de los muertos en el Señor va a ser cuando Él venga. Porque dice el texto: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá el Eterno con Él a los que durmieron en Jesús. Acuérdense, cuando la Biblia habla de Dios, ¿verdad?, está hablando del Espíritu Eterno. Dios no es una persona, es el Espíritu Eterno. Y ese Espíritu Eterno que no tiene principio, que no tiene fin, ¿verdad?, nadie lo ha visto jamás. Así nos dice el evangelista y apóstol Juan en sus primeros capítulos de cuando expone el Evangelio del Señor Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Y así es. Entonces, ¿y por qué? Porque, oiga, es espíritu y es omnipresente, está en todo lugar, lo llena todo. Y ese Dios eterno, lo primero que forma, lo primero que cuando se dispone a crear, lo primero que crea es un cuerpo en donde lo llena de su esencia divina. Y ese cuerpo es el cuerpo del Señor Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y entonces, oiga, lo estoy diciendo porque mire el texto, lo que dice, lo vuelvo a releer. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero que ¿qué? Primero que los que murieron sin Cristo. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, con los que hayan de resucitar, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Lo vamos a recibir. ¿Por qué lo vamos a recibir? Porque Él viene a este mundo a cumplir esa promesa que dijo que iba a volver otra vez. Y la iglesia redimida, ya habiendo resucitado los que se fueron primero, oiga, cuando Él aparezca en las nubes, simultáneamente aquí en la tierra se van a estar abriendo así como un relámpago, como en un abrir de ojo, todos los sepulcros en donde fueron puestos los santos que sirvieron al Señor. Y entonces los que estemos juntamente con ellos
los que estemos en pie o los que estén en pie, vamos a hacer, nuestro cuerpo va a ser transformado si estamos todavía en pie, o los que queden en pie, porque el apóstol dice, cuando escribe su carta a los Corintios, el capítulo 15 de la carta a los Corintios, dice el texto, he aquí un misterio, dice el capítulo 51, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros. Y cuando el apóstol Pablo dice y nosotros, él esperaba estar en carne, ¿verdad? Cuando el Señor viniera, dice, y nosotros seremos transformados, pero eso es lo que va a suceder. Él ya se fue ya hace muchos siglos, estuvo aquí, y todos los demás, oigan, pero también hay una, ¿cómo decir? Una razón por la cual dice, y nosotros. Ahora, ¿por qué estaban diciendo ellos, aquellos vasos que el Señor escogió, enseñaron, ¿verdad? Ellos creyeron junto con los demás, la iglesia del principio, creyó que el Señor venía en sus días, porque no les dijo el Señor cuándo, nomás les prometió que iba a venir. Y ahora esa esperanza la hemos recibido de Dios cuando obedecimos su palabra, su evangelio. Entonces nos agregamos a ese número. Pero ahora nosotros que estamos viviendo en este tiempo, estamos, oiga, acercándonos a ese día maravilloso, como lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo vamos a seguir diciendo. Oiga, vivimos en un tiempo sumamente difícil, un tiempo lleno de confusiones. ¿Cuántas confusiones? Pero oiga, hay que agarrarnos de la mano de Dios, hay que seguir y de su palabra, oiga, poner atención a su palabra, leer su palabra, orarle al Señor que nos dé el entendimiento, que nos siga dando entendimiento. Ahora, no para creernos mejores que los demás, que no entienden lo que nosotros hemos entendido por la misericordia de Dios en cuanto está su palabra. Porque cuántas son las cosas preciosas que el Señor nos ha dado a entender en su palabra, con fundamento en su palabra. Oiga, y todavía el Señor nos sigue ampliando, seguimos mirando cada día con más claridad las cosas de Dios, y eso es maravilloso. Y dije y sigo diciendo, pero nunca para creernos mejor que todos, mejor que los que no tienen el entendimiento que el Señor nos ha querido dar a nosotros. Porque si ahora entendemos lo que entendemos, no lo entendemos porque nosotros somos muy entendidos, sino que porque al Señor le plació, le ha placido darnos entendimiento. Lo dijo el Señor, miren allí, cuando andando todavía en este mundo, allá donde anduvo, en las partes de allá de Jerusalén, ¿verdad? Dice el capítulo 11, si no estoy equívoco, de Mateo, dice allí la palabra: todas las cosas me son entregadas de mi Padre. El verso 27. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiere revelar.
Venid a mí todos los que están trabajados, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Lo que quiero decir con este verso, oiga, todavía el Señor está con los brazos abiertos para todo aquel que no se ha entregado, se entregue antes de que se termine todo esto. Porque así como comenzó, así como se abrió la oportunidad de salvación, así se va a cerrar. Y se está cerrando, porque se está cumpliendo. Cada día que pasa, nos acercamos más al fin de todas las cosas, al fin de esta, ¿cómo se dice la palabra? Al fin de esta oportunidad, al fin de esta, ¿cómo se llama la palabra? Ya se me reburujó. Dispensación, al fin de esta dispensación. ¿Cuál dispensación? La dispensación de la gracia. ¿Se fija? Que Dios nos ayude. Dios está para ayudarnos y nos ha ayudado, porque los que estamos en pie, que ya tenemos un tiempo, no porque nosotros somos fuertes, sino porque Dios es el que nos ha sostenido. Y yo digo de mi parte, y yo creo que nos va a seguir sosteniendo. En lo que a mí toca, yo creo que Dios me va a seguir sosteniendo y voy a llegar hasta el final, siéndole fieles al Señor, porque es lo que cuenta, ¿verdad? Hemos hablado de cuántas cosas, ¿verdad? Cuántas cosas. Para entrar en esta gracia, el Señor establece un orden. ¿Cómo? Primeramente, oír su palabra, su evangelio. Y luego ya, oiga, cuando estamos convencidos, cuando está convencido la persona que necesita salvación y busca, ¿verdad? Pide, ¿qué debo de hacer? ¿Qué le dijeron Pablo y Silas, aquel carcelero de Filipo, cuando les preguntó: varones hermanos, ¿qué haremos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y fíjese, pero no termina la expresión, no termina allí. Allí donde está el libro de los Hechos, es en donde nos da razón la Escritura de esto que estoy refiriendo. El capítulo 16 del libro de los Hechos, dice el carcelero: y sacándolos fuera, dice el capítulo 16, verso 30, y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester? O sea, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella mismas horas de la noche, les lavó los azotes y se bautizó. Luego él y todos los suyos. ¿Se fijan? Se bautizó porque el Señor estableció el bautismo como medio de salvación. ¿Se fija? Y hay quienes han dicho y creen, bueno, Dios los bendiga, ¿verdad? Creen así, que el evangelio, que el bautismo no tiene nada que ver en la salvación. Pero la Biblia dice, el apóstol Pedro, hablando de eso, en su primera carta, dice estas palabras:
que me gusta referir, me gusta leerlas, porque dice el bautismo que ahora corresponde dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, dice el verso 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una voz esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. No dice no, sino que dice nos, N-O-S. Y luego abre un paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Se fija? Entonces, cuando dice aquí el apóstol, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, nos se incluye él, al decir esa expresión, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo parece algo que no tiene atracción, que no tiene, ¿cómo decir? Pues sí, ¿qué va a ser eso, verdad? ¿Cómo acontece? Esa es el misterio, ¿verdad? Que yo me recuerdo, nunca se me ha olvidado, cuando fui sumergido en las aguas para el perdón de mis pecados. Primero entró mi hermano, el que me sigue, mi hermano Misael, a la pila y se sumergió, lo sumergieron. Y luego entré yo, salí y me acuerdo, nos preguntaron cómo se sienten ya bautizados. Íbamos ya con la ropa mojada en una bolsa. Y dice mi hermano, mire, aquí van goteando los pecados. Pues era nomás un decir. Y ahora, oiga, yo me acuerdo que me sentí que se me quitó un peso de encima. Sentí algo hermoso en mi ser. ¿Qué sucedió? Cuando el Señor me transformó e hice pacto con Él. Oiga, no se me ha olvidado, ni quiero que se me olvide, qué maravilloso es el Señor. Pero estoy refiriéndolo porque, oiga, esa parte, ese acto que aparece muy sencillo, que no tiene nada que ver, y que algunos, he dicho, algunos con un reconocimiento grande que tiene en su persona, han dicho que no tiene nada que ver en la salvación el bautismo. Pero ¿cómo no? La Biblia dice, aquí lo dijo el apóstol, pero no nomás el apóstol. Cuando vamos al Evangelio que narra Marcos, dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Y qué más dice? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No, eso fue cuando el apóstol dijo, arrepentidos, el capítulo ¿qué? 2 del libro de los Hechos, verso 38, cuando Pedro, ¿verdad?, el que recibió las llaves, allí empieza y usa la primera llave
para abrir la puerta de la salvación. Porque le preguntaron a él y a sus demás compañeros varones, hermanos, ¿qué hacemos? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, los que no creen que el bautismo tiene que ver en la salvación, refieren lo primero que refieren, ¿verdad? Lo primero que se refiere, ¿qué pasó con el que estaba crucificado al lado del Señor? ¿No se bautizó? No se bautizó. Ni aquel joven que fue con el Señor, porque un joven rico fue con el Señor y le dijo, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Le dijo el Señor, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. No le dijo bautízate. ¿Por qué no le dijo bautízate? Porque el bautismo todavía no estaba establecido como medio de salvación. Y ahora aquel que estaba en la cruz, ¿por qué le dijo desde ahora estarás conmigo en el paraíso? ¿Por qué no lo bautizó? ¿Cómo lo iba a bautizar? Estaban en la cruz. Y todavía el bautismo no estaba establecido como medio de salvación. Fíjese entonces, oiga bien, tenemos que tomar en cuenta cuándo se estableció el bautismo como medio de salvación, después de la resurrección y justamente antes de la ascensión del Señor. Porque antes de irse el Señor, antes de ascender, les dijo el Señor a sus discípulos, por tanto, ir y predicar y doctrinar a todos los gentiles. Los encomendó. ¿Dónde está ahí está cuando el Señor les dijo, ¿verdad?, a sus discípulos, allí en Mateo está esa porción donde les dijo, les mandó, ¿verdad?, bautizar. Y allí establece entonces, pero sucedió cuando resucitó y luego antes de su ascensión, capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Y llegando, Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, no les dijo que repitieran el mandamiento. No. Les dijo que los bautizaran en el nombre. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo tampoco es nombre. Y decimos nosotros, hemos entendido por el Señor que se trata de uno solo. ¿Por qué? Porque dice en el nombre, no dice en los nombres. Y si dijera en los nombres, se tenía que buscar los nombres, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se trata que son tres, es uno entonces. Uno, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así de que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos siga dando más entendimiento en su palabra. ¿Para qué? Para predicarla y para vivirla. Porque no nomás se trata de predicarla, sino que se trata también de vivirla. Somos tremendamente, hermanos, ¿cómo se dice a una persona? Oiga, que sin ser merecedor hemos sido agraciados, el Señor así lo ha hecho, pero nunca el que se haya fijado en nosotros y nos haya dado entendimiento en su palabra,
no es de nosotros. Dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Y todo lo que recibimos, lo recibimos de Él. Él es el que nos ha dado, ¿verdad?, el privilegio. Esa era la palabra que andaba buscando. Somos tremendamente privilegiados de que el Señor nos haya dado, ¿verdad?, ese privilegio de recibir, un evangelio puro, no a medias, sino que el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Así es que Dios nos guarde a todos los que ya hemos obedecido al Señor y que estamos sirviéndole como Él manda, ¿verdad? Yo les quiero, antes de dejarlos, quiero decirles, hermanos, no se nos olvide, todos los días, gracias Señor, ser agradecidos con Él. Y ahora, los que todavía no lo hacen, que han estado oyendo el evangelio y no lo hacen, acuérdese, el bautismo tiene que ver en la salvación. Ya explicamos que el hombre que fue crucificado y alcanzó la salvación sin bautizarse, es que todavía no estaba establecido el bautismo como medio de salvación. El joven aquel que al último se fue triste, el joven rico, cuando el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme, se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones y su corazón estaba allí en sus posesiones, en sus riquezas. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Es difícil, pero oiga, el Señor nos ha dado ese privilegio. Démosle gracias, démosle honra al Señor cada día que pasa, cada día que acontezca. Y ahora sigamos sirviéndole al Señor, porque ya no nos queda mucho tiempo. El tiempo se está acabando. Estamos mirando cuántas cosas cumplirse ahora en este tiempo, ¿verdad? Y todavía vienen cosas difíciles, terribles, que hay que oiga, estos cambio de temperatura, oiga, cuántas cosas está escrito, es palabra del Señor. Dice que las virtudes de los cielos serán conmovidas, y ya las virtudes de los cielos se han estado como conmoviendo y se van a seguir conmoviendo. ¿En qué? Porque son señales que el Señor dejó para cumplirse justamente antes de su venida. Que Dios nos guarde, en estos días difíciles, porque son difíciles. Satanás sabe que le queda poco tiempo, y por donde quiera, oiga, enseñanza, yo lo que les he dicho a mis hermanos aquí que presido, las cosas más tremendas, más peligrosas es caer en una enseñanza que no es la verdad. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia del principio, y ahora sus advertencias las dejó también para nosotros, los que estamos viviendo en este tiempo. El apóstol Pedro también dice en su carta, fíjese, ahí estamos, la segunda carta, ya para dejarlos, dice la segunda carta, el capítulo 2, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros,
con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se fija? Entonces, por eso estamos diciendo, ¿verdad?, que lo más peligroso es caer en una doctrina falsa. Porque, oiga, qué tremendo para sacarse esa doctrina. Yo he dicho, he testificado que por mucho tiempo yo estuve creyendo en una doctrina que la he titulado, ¿verdad?, una fábula. Y ahora miro cuántos están engañados con esa fábula, porque no es una invención, no tiene Biblia no tiene respaldo bíblico. Si le quiere buscar respaldo bíblico, tiene que torcer las Escrituras, como muchos enseñadores hoy en día. Entonces tenemos que tener pendiente, que tener cuidado, porque el apóstol Pedro también dice, nuestro amado hermano Pablo habla de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la venida del Señor. Y dice con palabras difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. ¿Se fija? Entonces, que Dios nos guarde, ¿verdad? Dios les bendiga a todos ustedes y les invitamos para que nos sigan escuchando la siguiente grabación. Si tiene alguna pregunta, escríbanos a nuestra dirección postal, el Evangelio Eterno, P.O. Box 100, Templo Getsemaní. Estaba equivocándome otra vez. Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Dios los bendiga y hasta el próximo domingo, o hasta el próximo día que nos toque grabar.